También recordarles el proyecto Amazonas. Muy bien, pues vamos a reiniciar o continuar la serie Procesos, ¿sí? Y hoy estamos en el mensaje número 4 sobre procesos, los procesos de Dios. Y quiero, por favor, que vaya conmigo al libro del profeta Daniel. Vaya conmigo a Daniel capítulo 1, el versículo 8, por favor. Daniel 1, 8. Y puede usted poner ahí, si quiere ponerle un título, ¿sí? Es siguiendo el proceso en medio de la prueba. Siguiendo el proceso en medio de las pruebas. Daniel capítulo 1 dice así, verso 8. ¿Lo leemos todos juntos? Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, queremos, Señor, rogarte, suplicarte que sea el poder de tu Espíritu, la voz de tu Espíritu hablándonos, Señor, y trayendo dirección y propósito, Señor, en medio, Señor, de tu palabra, Señor. Háblanos, que esta palabra traiga libertad, traiga dirección, traiga gozo a la vida en Cristo Jesús. Amén. Hace como un mes que comenzamos esta serie, dijimos que el texto base de toda la serie es Filipenses 1:6. Un hermano decía Filipenses, no, es Filipenses, ¿sale? Y por cierto, la carta a los filipenses tiene honor a esa ciudad de Filipos, que se le puso el nombre en honor al padre de Alejandro el Grande, y que se llamaba Felipe. Por eso es que tiene el nombre de la carta. Bueno, hay un poquito de historia, pero dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, o en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto. Muy bien, no sé si tienen el video, chicas, que les pedí. ¿Sí lo tienen? Hay un video que me gustaría, antes de quiero introducirles con este video. Por favor, ponga atención. Es corto, pero tiene un mensaje poderoso. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas.
Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Vivimos en un mundo de continuos cambios, que si no nos ponemos al día, ¿cuántos de nosotros decimos, es que apenas me compré ese teléfono y ya al cabo de 1 año, de 2 años ya no recibe actualizaciones? Y ya, si tú quieres vivir, decía el video, como vivías hace 10 años, ya te quedaste. Luego se ve los que no sabemos usar tecnología y, ay, ¿cómo se le hace aquí, hijo? Y ahí estamos, ¿no? Entonces necesitamos estar abiertos a los cambios. Ahora, no todos los cambios son malos. Sin embargo, saber que hay cosas que quieren, que no se pueden cambiar, y que son cosas que Dios ha trazado desde la eternidad y que ha trazado para ti y para mí. Alguien quería cambiar la mentalidad y la forma de vida de estos jóvenes hebreos que fueron transportados a Babilonia. Jerusalén fue conquistada. Así que cuando pasamos esos procesos de la vida, como enfermedad, escasez, luchas internas, a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que pasemos estas pruebas o estos procesos? Hoy queremos hablar del proceso de Daniel y sus amigos, que expresan ese proceso en el que cuando Dios trató con Jerusalén, y los que fueron llevados cautivos realmente fueron los que experimentaron mayor gracia, porque la gente que quedó en Jerusalén y que creía que Jerusalén, como estamos viendo ahorita en el profeta Daniel, no sería destruida, finalmente vino el juicio sobre Jerusalén. Y padecieron hambre, y padecieron la muerte y la espada, y vieron la destrucción de la ciudad. Y los que fueron transportados a Babilonia hasta reciben una carta de Jeremías en el capítulo 29, y les da una carta de esperanza, y les dice: construyan casas, críen a sus hijos, vivan allá, procuren la paz de la ciudad, porque en la paz de esa ciudad tendréis vosotros paz. Y aunque fueron mudados de su tierra, y a otros como a Daniel le cambiaron el nombre. Nosotros le llamamos Daniel, pero ¿cómo le llamaban a él? Belsasar, que tiene una connotación con el nombre de un dios babilónico. Estaba Misael, Azarías y ¿cómo se llamaba el otro? Ananías. Y a estos les pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí investigas de tarea qué significa primero y qué significaba su segundo nombre. Así que una de las cosas que, aunque el mundo está cambiando y estamos viendo los continuos cambios, y nos vamos adaptando a los cambios de la vida y de la tecnología y de la comunicación y del comercio y de las finanzas y de la forma de trabajar. Antes de la pandemia casi nadie trabajaba en casa. Después de la pandemia, home office es lo más común para mucha gente y muchas empresas, y todos esos cambios. Pero sabes, tenemos que tener cuidado que en esos cambios el diablo no te robe la identidad, no te robe tu propósito, y no caigamos en esa mentira que porque vivimos en tiempos modernos, entonces nosotros también nuestra fe debe cambiar. En Babilonia les cambiaron el nombre, quisieron darles otra cultura y otra religión.
Pero Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse. Ellos no querían perder la esencia de quién eran en Dios. Les cambian el nombre, les cambian su forma de vida. Tanto los cambiaron, escúchame, que los volvieron eunucos. O sea, ¿y qué significa? Alguien dirá, ¿qué significa eso? Pues les quitaron sus partes viriles, les quitaron los testículos, los hicieron impotentes para que sirvieran en el palacio. Y al cortarles sus testículos también les cortaron sus sueños, les cortaron la posibilidad de tener descendencia. Por eso uno de mis héroes en la Biblia es Daniel, porque a pesar de ser mudado de su tierra, de su casa, de su familia, a un lugar para ser, sí, preparado para estar en el palacio del rey, pero sin sueños, sin vida, sin nombre, sin familia y sin placer, él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso en su corazón no contaminarse. Dios les dio esa gracia, ese poder, esa autoridad para que vivieran en ese propósito, en ese sueño que Dios les había trazado. ¿Sabes? Entonces, por eso en el proceso tú debes mantener firme, la firmeza en medio del proceso. ¿Pudo Dios evitar que fueran trasladados? Sí. ¿Le eran fieles a Dios? Sí. Pero note que también los justos también sufren, los justos también padecen, los justos también pasan aflicción. Y siempre nos preguntamos el por qué, porque estamos en el proceso y entonces empiezan a llegarnos las dudas, empiezan a llegar los cuestionamientos y decir, es que Dios se olvidó de mí. O vienen otras personas y nos señalan y dicen, algo malo ha de haber hecho, algo ha de estar escondiendo. Tienen la apariencia de piedad, pero quién sabe, caras vemos, corazones no sabemos. Por algo le pasa. Pero hermanos, yo quiero que usted sepa esto: los justos también padecen. O sea, la Biblia está llena de ejemplos de gente que padeció injustamente. Pregúntenle a Job, o pregúntenle al propio Señor Jesús. Y el caso de Daniel no es la excepción. Y a pesar que él dispone en su corazón no contaminarse, no se registra en la Biblia que un día Daniel volvió a su tierra. Por supuesto que no se le registra descendencia, que Dios hiciera un milagro y dejara de ser eunuco. No. Pero el mensaje de Dios para ti es este: pase lo que pase en el proceso, tú no vas a abandonar a Dios. Pase lo que pase en la vida, pase lo que pase en la vida, tú no vas a renunciar al Señor, ni a tu fe, ni a los sueños, ni a tu amor, ni tu pasión por Él puede cambiar. Para un hombre, para una mujer de Dios, para una iglesia que sabe quién es en Dios, el diablo no le puede robar su identidad, el diablo no le puede robar su pasión, las pruebas no le pueden robar el gozo en su corazón. Se mantiene firme a pesar de todo lo que esté sucediendo alrededor y en medio de él. Mantente firme. El proceso más duro no siempre es externo, hermanos. El proceso más duro siempre es interno. Pero si nos mantenemos firmes en nuestra identidad como hijos de Dios en medio de un mundo que quiere moldearnos a su manera, que quiere que, ¿para qué oras? ¿Para qué adoras? ¿Para qué? Hay cosas que no van a cambiar jamás.
Hoy hablábamos en el discipulado acerca de la oración. Y la oración no es un deber, es una necesidad nuestra. Y debe convertirse en un placer, en un deleite, en un deseo ferviente de encontrarnos con Dios todos los días. Ahorita vamos a hablar de la oración de Daniel. Hoy el mundo quiere cambiar nuestros valores, quiere normalizar el pecado, quiere diluir nuestra fe. En el mundo actual aún hay grupos cristianos donde al pecado ya no se le llama pecado, sino errores. Donde a la inmoralidad ya no se le llama así inmoralidad, sino se le llama preferencia. Donde al asesinato, al aborto, no se le llama así, se le llama interrupción del embarazo. El mundo quiere cambiar nuestros valores y que normalicemos el pecado y diluir nuestra fe. Pero como Daniel debemos decir: yo no me contamino, yo sigo siendo un hijo de Dios, yo vivo para adorar a Dios, yo vivo para agradarle a Él, yo caminaré hasta encontrarme con Él y ser hallado en Él, como decía Pablo, ser hallado en Él, encontrarme con Él y ser hallado en Él, presentarme delante de Él y decir como Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe, sí, he peleado la buena batalla. Y de eso se trata, hermanos. Cada día es una batalla. En ese proceso es una lucha diaria, hermanos, diarias. No es de que ya cuando irá a acabar esto, Señor. Aquí no se acaba hasta que se acaba, hermanos. Aquí no se acaba hasta que estemos en su presencia, hermanos, hasta que Él nos llame. Pero mientras tanto, mientras estemos en este mundo, Jesús dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Entonces no alegue, Él ya lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero también nos dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Sigue confiando, sigue esperando, sigue perseverando. No renuncies a tu fe en medio de los procesos de la vida. En el capítulo 3 del libro de Daniel, vaya conmigo, el versículo 17 y 18, nos encontramos a los amigos o compañeros de Daniel, a quienes llamaron Sadrach, Mesach y Abednego. Y la historia se desarrolla en medio cuando el rey Nabucodonosor levantó una estatua de varios metros de altura, donde se había emitido un edicto que al sonar la bocina, el salterio y todo instrumento de música, todo el mundo viniera y se postrara delante de la imagen que el rey Nabucodonosor había hecho para adorarle. Pero aquí tenemos tres jóvenes hebreos, a Misael, Azarías y Ananías, a quienes llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, aunque todo mundo lo estaba haciendo, ellos no. Y oye bien, la firmeza en el proceso, que a pesar de que el mundo, que a pesar que la presión sea tan fuerte, tú te mantienes firme en tu convicción, tú te mantienes firme y sabes quién es Dios para ti, y fuera de Él no hay otro Dios, y no te vas a rendir. Así que cuando la ley decía que si a todo aquel que no adorara la imagen que el rey Nabucodonosor había hecho, entonces en ese momento serían arrojados a un horno de fuego para morir al instante. Y nos dice el versículo 17, bueno, desde el 16, por favor. El rey les pregunta: Sadrach, Mesach y Abednego, dice, respondieron al rey diciendo: no es necesario
que te respondamos sobre este asunto. Porque el rey les dijo: ¿es cierto que ustedes no quieren adorar la imagen que yo he hecho? ¿No saben que yo los puedo arrojar en medio de un horno de fuego ardiendo? La pregunta del final del 15 es: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vea, la presión era mucha. Y delante del mismo rey están siendo llevados. Ellos respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Dios, nos librará. Pero me encanta el 18, porque dice: ¿y si no? ¿Y si no? O sea, mira, Dios puede librarnos. Dios te puede sanar de esa enfermedad incurable. Sí. Dios te puede ayudar a vencer ese problema o esa adversidad. Sí. Dios lo puede todo. Pero pastor, ¿qué pasa si de todos modos, después de orar y orar 500 hermanos por mí, me termino muriendo? Pues está el verso 18. O sea, mira, primero está el 17, ¿sale? ¿Dios puede? Sí, sí puede. A veces es su voluntad, a veces no. Y si no, tenemos un problema en los procesos, que siempre queremos que Dios responda como nosotros queríamos o esperábamos. ¿Usted cree que yo no quería que mi esposa sanara? Y todos aquí anhelábamos eso. Pero ¿qué sucede cuando Dios dice no? Y tú estás pidiendo algo y Dios dice no. ¿A poco porque dice no, entonces te enojas con Dios, renuncias a Dios y abandonas la fe porque Dios dijo no? Ellos están conscientes de quién es Dios para ellos. Ellos están conscientes de lo que Dios puede hacer en su vida y en su situación, o en su prueba o en su proceso. Pero sabes, también están conscientes que Dios es soberano. Que Dios es soberano, que Él es el Señor y Él puede hacer lo que se le plazca, lo que se le venga en gana, porque Él es Dios. Si Dios estuviera sujeto a lo que yo digo, entonces no sería Dios. Pero Él es Dios. Entonces, ¿para qué oramos, pastor? Pues para expresar nuestra fe, para decirle que confiamos en Él. Pero hay que decir como Job: aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Nada me va a poder separar de su amor. Nada me va a poder separar de seguir confiando en Él hasta la muerte. O sea, tenemos que perseverar en el proceso, pase lo que pase. Jesús dijo ahí en Apocalipsis 2:10, no vaya allá, pero usted se lo sabe de memoria: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. De ese tamaño y de ese calibre ha de ser nuestra fe en la perseverancia, en el proceso. Dios puede librarnos, Rey. De tu mano nos puede librar. Porque cuando pregunta el rey: ¿qué Dios puede librarlos de mi mano? Pues sepas, oh Dios. No me entendería si no te puedo responder, le dijeron. No estás a ese nivel. Pero lo cierto es que Dios sí nos puede librar del horno de fuego de prueba y de tu mano. Pero si no, y si no nos libra, sepas, oh Rey, que tampoco te serviremos. Habla de firmeza. Firmeza en el proceso, firmeza en la prueba, firmeza en la aflicción. Párese firme.
Los militares entienden esa palabra, ¿verdad? Firmes, no así, firmes. Firmes, párese erguido, recto, valiente, con gallardía, con carácter. O sea, no sea chillón. Párese firme, eso significa no sea chillón. No se raje, como decimos acá, ¿no? Siga adelante, párese firme en su fe. Sepas, oh rey, que si el Señor no nos libra, tampoco te serviremos y tampoco adoraremos esa imagen que has levantado. ¿Qué tanto es tantito? A veces es eso. Sabes que por siglos el Imperio Romano, cuando el emperador emitió un edicto que todos los cristianos debían adorar al emperador, ya sea en persona o en esfinge o en estatua, era una ley durante los primeros siglos del cristianismo. Y bastaba, oye bien, bastaba una sola vez que las personas rindieran culto al emperador, una vez en su vida. Es más, les daban hasta su constancia. Y ya con tu constancia te agarraba un operativo. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y tu constancia de que adoraste ya al emperador? Ah, no, aquí está. Ah, pásele. Y si no tenías tu constancia, en ese momento pues o adorabas o cuello, o a la hoguera, o a los leones, o a ser crucificado. O sea, era pena de muerte. ¿Y sabes cuántos negaron la fe? En la historia registra muchos. Muchos que en el momento de la prueba sí adoraron al emperador, aunque sea una vez. Bueno, luego le pido perdón. ¿Cuántas personas no se paran firmes en la vida? Y tú dices, ay, ni siquiera es porque te van a matar. No, es nada más para no quedar mal. Y niegas al Señor con tus actos. Y niegas al Señor con tus malas palabras, para ser aceptado, para que no se enoje tu suegra, para que no quedar bien con tus amigos, para tener gracia delante del jefe. Si tu jefe te lleva ahí a postrarse ante los ídolos o con los brujos y ahí le están, pues tú también dices, ay Señor, perdóname, pero es que es mi trabajo. No hay, o sea, falta mucha gente con firmeza, con determinación, que en medio de los procesos de la vida le pueda decir no. Si estos jóvenes pudieron decirle no al mismo rey, es que dices, no, pues es que si digo no, me van a correr. Otros peores, me van a descontar el día si no voy a la procesión o al pendón. Ahí te están hablando. Prefieren honrar a los hombres que honrar a Dios. Deshonran a Dios honrando a los hombres, porque me van a descontar, ya no me van a dar horas extras, o yo quería mis vacaciones. Y prefieres postrarte ante la estatua de Nabucodonosor que serle fiel al Señor. Y ni siquiera está en juego tu vida, un cochino día de trabajo o una cochina quincena que te fueran a descontar, ni siquiera pasa eso. Pero sabes, hay mucha gente que le falta firmeza. Se vale decir ay. Sí, por eso es bien importante que nosotros podamos ver la firmeza de ellos. Los hornos de la vida no nos consumen. La historia nos dice que estos tres jóvenes se negaron a adorar esa estatua, y entonces fueron echados al horno de fuego que fue calentado ese día. Como el rey se enojó tanto, ordenó que lo calentaran. ¿Cuántas veces? 7 veces, o sea, mucho más. Y tanto era el calor que aquellos hombres o aquellos soldados o verdugos que tomaron a los jóvenes hebreos, ellos también se quemaron al arrojarlos. Arrojaron a los jóvenes y estos mismos también se quemaron, de tal manera que fue algo impresionante. Dice el verso 21: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho,
la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno ardiendo. Nota cómo cayeron atados. Pero nota qué sucedió. El rey está mirando, está observando desde su posición, y él pregunta en el verso 24: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Entonces respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro. He aquí, yo veo cuatro. Dice: sin sufrir daño. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Wow. Que cuando estás en la prueba, que cuando estás en el proceso, tú no estás solo. Tú no estás solo. Que cuando te mantienes firme, Él te acompaña en el proceso. Tú no pasas los procesos ni las pruebas solos. Él está allí. Él está allí. Y sabes que en medio de la prueba también se rompen las ataduras. Sí, porque dice que en esos momentos, dice, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo Nabucodonosor y les habla: Sadrach, Mesach y Abednego, verso 26. Entonces ellos salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Alguna vez te ha pasado que te explota el boiler? Y como huele a pollo chichinado así, huele los cabellos, pero estos ni siquiera olor a fuego tenían. ¿Sabes? Sus ropas estaban intactas. Que hay ocasiones en que Dios, Él se digna. A veces su voluntad es no. Ellos estaban preparados para todo, pero ese día Dios sí dijo: sí los voy a honrar, sí los voy a salvar, sí los voy a librar. Y Él los acompañó en el horno, y Él los soltó en el horno. Y aunque fueron echados, atados, lo único que se quemó fueron sus ataduras, fueron sus ligaduras. Dios está para traer libertad a tu vida. Dios está para traer libertad. Y muchas veces el proceso es para hacerte libre. El proceso es para revelarse en medio de ti. Es revelarse. Y los momentos más difíciles de tu vida pueden convertirse en los encuentros más gloriosos con su majestad. Sí, cuando tú te encuentres en medio del horno de la prueba, recuerda esto: Él se pasea a tu lado. Él se pasea a tu lado. Los hornos de la vida no nos consumen. ¿Sabes qué? Nos purifican. Quizás estés en medio de un proceso ardiente, pero no estás solo. Dios camina contigo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. La tercera cosa que te quiero mencionar: el proceso de una fidelidad diaria. Ahora, es fácil decir: no, sí, el proceso, pero se requiere fidelidad y constancia. En el capítulo 6 de Daniel, vaya conmigo al capítulo 6, el versículo 10. Había otro edicto. Es otro rey. Ya no están los babilonios, ahora están los medos, los persas. Y al rey Darío también por envidias y por celos hacia Daniel, que era uno de los principales consejeros del rey. ¿Sí? Él era superior a todos los sátrapas y gobernadores, pero hicieron que el rey emitiera otro edicto para que nadie en el transcurso de un mes pudiera orar a nadie, hacer ninguna petición a cualquier dios o señor fuera del rey, que todo se le pidiera al rey, que nada se le pidiera a Dios.
Entonces ellos estaban segurísimos que en esa trampa caería Daniel. Porque ¿cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Él abría sus ventanas, la ventana de su recámara en dirección a Jerusalén, y él oraba a Dios 3 veces al día. Hay un edicto. El edicto es de que aquel que ore y pida cualquier cosa a cualquier dios fuera del rey sería echado no al horno, al foso de leones. Entonces dices, puede ser. Ahora aquí ya pasaron años, desde que Daniel era joven hasta que ya aquí Daniel ya es un viejo. ¿Quieres que te diga más o menos cuánto tiempo duró el ministerio de Daniel? No fueron 10 ni 20, ni siquiera 30 años. ¿Sabes cuántos años fue? 70 años. 70 años. Para ti que dices, no, ahí la llevo, ya llevo 10 días orando diario. No, pues síguele, hermano. Te falta. Te falta. Algunos dicen, tengo un año orando por esto y Dios no me ha respondido, ya mejor para qué oro. Daniel tenía 70 años orando y le prohibieron orar, pero él dijo, no, Dios es primero. Porque cuando una orden humana, sea de quien sea, de cualquier autoridad humana, se contrapone contra un principio divino, ahí es cuando podemos decir no. Es cuando obedecemos desobedeciendo. Cuando se trata de honrar a Dios. Ahí Daniel fue probado en su fidelidad. Dice el versículo 10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dijo, ay, ni modo, bueno, Dios, discúlpame, no voy a orar, en un mes nos vemos, pues cerraré mi Facebook, Señor, contigo. No dijo así Daniel. No tendré datos, Señor, me quitaron mi wifi contigo. No. Cuando Daniel se enteró del edicto que había sido firmado, entró en su casa y dice que en secreto, no, abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios por primera vez. Dice así, como solía hacerlo antes. Es el proceso de la fidelidad diaria. Hermanos, hay procesos que nos van a durar toda la vida, pero durante el proceso seguimos buscando a Dios. Hay algo que no podemos quitar, hay algo que no podemos, de lo que no podemos prescindir, es de nuestra comunión, de nuestra oración diaria con Él, hermanos. Necesitamos orar, necesitamos de su gracia y nada nos debe impedir orar a Dios. Yo sé que a muchos no les afectaría en absoluto ese edicto, pues de por sí ni oras, así que si te lo prohíben, pues menos. Ay, pastor, ¿quién le dijo? Un pajarito. El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sabes? Necesitamos orar. Y aunque a Daniel le fue prohibido, y claro, lo acusaron, se juntaron los hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. Dice el verso 11, no se escondió. Lo encontraron orando y rogando en la presencia de Dios. Y fueron delante del rey para con el chisme, ¿no? Acusarlo. Al rey, que estimaba a Daniel, le pesó el asunto. Entonces, él dice el versículo 16 que trajeron a Daniel y, en la presencia del rey y entonces y lo traen delante de él. El rey no tuvo otra opción más que
ordenar que le echaran al foso de los leones. Pero mira el testimonio que había en este rey. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿sí? Él te libre. Él te libre. No te puedo librar yo porque ya firmé y ese edicto no se puede revocar. Pero como tú has confiado en Dios, pues que Dios te libre. La respuesta la sabemos, cómo Dios libró a Daniel y cerró las fauces de los leones. Y esa noche Daniel se los agarró de peluche, ¿verdad? Y pasó toda una noche dentro del foso de leones. A la mañana siguiente el rey se acercó y le preguntó, dice el versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Claro, lo único que hizo fue honrar a Dios, desobedeciendo la orden del rey. Pero aquí tenemos un rey que entiende y teme, de tal manera. Mira lo que sucedió después del verso 25 en adelante. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Dicho sea de paso que a los que lo acusaron a Daniel, los lanzaron y todavía ni caían al piso cuando los leones ya se los estaban despedazando. Ahí se ve la gracia, el favor de Dios. Habrá ocasiones en que Dios sí libra en los procesos. Y libra y te corona de favores y misericordias. Y libra y te honra por encima de tus adversarios. Y aquellos que buscan mal contra ti reciben el mal que esperaban hacia ti. Ahora sí que botellita de Jerez se les aplica. Gloria a Dios. Hasta les dio gusto, ¿verdad? Dice: ay, qué bueno que así pasara. Hay veces que lo que otros desean para ti es lo mismo que les pasa, y Dios te libra y te corona de su favor. Entonces dice la escritura aquí que cuando el rey, esos que fueron quebrados sus huesos y todo eso, después escribió un mensaje a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan sobre la tierra: paz sea multiplicada. Mira, ahora aquí no fue engañado, fue la decisión del rey Darío. ¿Me ayudas, Chente? Dijo: de parte mía es esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Del Dios de Daniel. Porque en el proceso de nuestra fidelidad y de nuestra constancia, el propósito es que Dios sea honrado, es que Dios sea reconocido, es que Dios sea exaltado. Vamos a dar a conocer a Dios con nuestra fidelidad, con nuestra constancia en medio de los procesos, aún en las pruebas difíciles, que tú te mantienes firme. Esto hará, número uno, que Dios se encargue de tus enemigos y que Dios te honre por encima de otros. Él salva. Que todos, dice, teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, mira lo que dice en el proceso de Daniel. Este es un resumen de la vida de Daniel. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Ciro y el reinado de Ciro el persa. Desde Nabucodonosor hasta Ciro el persa, ¿sí? Son 70 años. Y tú puedes llegar al capítulo 9 de Daniel,
que cuando se cumplieron los 70 años descritos por el profeta Jeremías, Daniel hizo una oración y le dice: Señor, acuérdate que tú dijiste que perdonarías a tu pueblo y lo harías volver a la tierra. Y ahí tenemos a un hombre, un sobreviviente de toda la cautividad, perseverando en su fe, en su proceso, siendo fiel a Dios y no dejando de orar, y poniendo en alto el nombre de Dios. Los hombres que durante la cautividad sobresalieron son aquellos que sobrevivieron al proceso y honraron a Dios en sus vidas. Nehemías, de copero a gobernador. Esther, de esclava a ser la reina y librar la vida de toda su nación. Daniel, de ser un esclavo eunuco, por sus principios no se dejó dominar, ¿sí? No los vendió, no los negoció, se mantuvo firme durante toda su vida hasta su vejez, y fue prosperado, y fue prosperado, y fue engrandecido. Pero Dios fue exaltado por reyes, por imperios. Esto es el mejor mensaje que tú y yo podemos dar a este mundo. Que el mundo pueda decir: el Dios de ellos responde, salva, libra, sana, transforma, hace milagros. Es el Dios tuyo, es el Dios tuyo, es el Dios que está en medio del horno, es el Dios que te acompaña en la prueba, es el mismo Dios de Daniel. Está aquí, iglesia. Él está aquí para que tú jamás renuncies. Póngase de pie. Yo quiero darte un cuarto punto, y ¿sabes cuál es? El resultado de los procesos. Porque Daniel y sus amigos fueron honrados. Ellos fueron puestos en autoridad. Los otros fueron puestos como gobernadores. Daniel era el jefe de los sabios y era el principal de los consejeros en los 3 reinos, pasó de imperio a imperio. Normalmente que cuando llegaba una conquista, mataban al rey y a sus colaboradores. Pero te das cuenta que Daniel siguió allí. Él tenía plaza fija, dada por Dios. Él tenía un lugar allí. A Nabucodonosor lo echaron fuera y vivió 7 años como animal, como bestia. Al hijo de él, a Belsasar, ¿te acuerdas de la escritura, la mano en la pared? Tienes que leer Daniel para saber todo lo que yo te estoy hablando. Si no, te estoy hablando en otro idioma. Pero a Belsasar, cuando tomó los vasos sagrados y sale una escritura en la pared, Mene Mene Tekel Uparsin, ¿sabes? Le dice: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Y en aquella misma noche vinieron los medos y lo asesinaron, se lo llevaron a él y cambió de reino. Pero Daniel no. Daniel permaneció. Los justos permanecerán en el proceso. Aunque dure la prueba, serán honrados por Dios, porque honraron a Dios. Los reyes paganos, el mundo representa, estos reyes paganos representan al mundo. Pues el mundo tendrá que reconocer que Dios es el único Dios, que el Dios de Israel es el verdadero Dios y que no hay otro Dios, que el Dios tuyo, que el Dios nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el verdadero Dios, y todos los demás son ídolos, y van a reconocer que Él es nuestro Dios. Y al final, ¿sabes? Lo que parecía una derrota se convertirá en una gran victoria. En una gran victoria. Los procesos, oye bien, los procesos no son para destruirte. Dile al que está a tu lado: los procesos no son para destruirte. Los procesos son para que Dios sea glorificado a través de tu vida. Para eso son los procesos. Él quiere ser glorificado. Entonces, cuando te encuentres en el próximo proceso, dile: ay, Señor, te voy a dar la gloria. ¿No dice ahí que debemos estar gozosos en la tribulación? Dice Romanos. Gozosos en la tribulación, constantes en la oración. Sí. También dice que nosotros debemos alegrarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia gozo, y el gozo esperanza, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De eso se trata todo. No renuncies a tu proceso, permanece fiel al Señor. Yo no sé en qué proceso te encuentres, y ni te voy a decir, ay hermano, todo va a ser de color de rosa. No, bienvenido al club del sufrimiento por Él. Pero si sufrimos por Él, sí, seremos consolados por Él. Si sufrimos por Cristo, seremos honrados por Él. Sí. La prueba produce gozo, y entre mayor prueba, mayor será la gloria. Entre más grande sea la prueba, más grande será la bendición que te espera. Más grande será la bendición que te espera. Vienen tiempos gloriosos, iglesia. Vienen tiempos gloriosos, iglesia. Sí, prepárate, prepárate. Sigue firme, sigue firme, sigue firme, sigue firme. Sigue firme, sigue firme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Vamos a adorarle un momento. Adórale un momento más. Adórale.